Dichos y Hechos con Edna Lorena Fuerte. Esto es Dichos y Hechos, soy Edna Lorena Fuerte, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a tener un programa muy interesante, una plática sabrosa, cálida, previa a la Navidad. Es una plática con el maestro Carlos Murillo de la Cruz, presentando su libro Aires del Pasado. Es una remembranza de lo que hemos sido, del reportaje diario de nuestros personajes cotidianos a través de su pluma y más que nada de lo que viene para nosotros. Ahora, como siempre, como ya es costumbre, vamos con Cindy Villa, directo a los dichos. Compañeros. Carlos Murillo de la Cruz nació en la capital de Chihuahua el 14 de octubre de 1946. Desde niño crea un perfil proactivo. Se forjó polifacético, siendo reconocida su trayectoria como orador, declamador, profesor, periodista, organizador político, promotor cultural y creador literario. Incursiona en composición literaria desde la primaria. A los 14 años parte a la frontera y es en 1962 cuando dirige la revista Mercurio en la Escuela Técnica Comercial, de donde egresa como contador privado y donde hoy en día imparte clases. Fue el primer jefe de prensa de la Feria Juárez Expo. Luego, secretario de prensa de la aduana fronteriza. Trabajó como reportero y columnista del periódico La Crónica y fue locutor al nacer la radiodifusora XECJC, Radio Impacto. Fue delegado nacional de la Agrupación Nacional Periodista. Es consultor y asesor de comunicación oral y escrita. Tiene la especialidad en comunicación social y uso de medios. Acreditó la maestría por la UACJ, donde fundó el taller de oratoria. Trabajó en la 49 legislatura de la Cámara de Diputados como secretario particular. Grabó en 1978 el poema Ciudad Juárez, La Rosa de los Vientos, para el programa México, Magia y Encuentro. Fue presidente de la organización periodista Revolucionarios Unidos. Al lado de su esposa fundó la revista Los Principales de Chihuahua, para la que obtiene el Premio del Periodismo Ayuntamiento de Ciudad Juárez 1991 y de la que actualmente es director de información. Tu opinión es muy importante para nosotros. Escríbenos a análisis.dichosyhechos@gmail.com o déjanos un mensaje de voz al teléfono 690-7168. Continuamos. Amigos, amigas, es para mí un gusto estar aquí con ustedes a 2 días de la Nochebuena, una Nochebuena pues diferente, porque bueno, hay muchos acontecimientos en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, pero también me da mucho gusto estar con ustedes porque el día de hoy tenemos a un personaje de nuestra vida cotidiana y sobre todo que ha galardonado el papel de Ciudad Juárez, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Es el maestro Carlos Murillo de la Cruz, a quien le agradezco enormemente que esté con nosotros, maestro, declamador, periodista, orador, catedrático, un juarense de corazón, aunque nacido en Chihuahua hace ya algunos ayeres. Maestro, bienvenido, ¿cómo está? Estoy muy bien, esta es una zona de confort extraordinaria. Le agradezco la oportunidad y el agradecido soy yo. No, miren, déjenme decirles que al maestro tengo el gusto de seguirlo desde hace muchos años, a él y a sus hijos, que también son excelentes oradores, participantes en diferentes institutos políticos, uno en específico, pero muy destacados también en la universidad. Y pues cómo no, si tienen un maestro en su padre y que ha ido caminando a través del tiempo, Carlos Murillo de la Cruz, y hoy nos presenta un libro que se llama Aires del Pasado, reporteros de ayer, de hoy y de siempre, y precisamente le dimos el nombre Aires del Pasado, visión del presente a nuestro programa, maestro, porque el libro nos da la pauta para iniciar nuestra conversación con usted, pero también para qué hay para el hoy en Ciudad Juárez y para el mañana. Y yo quisiera que empezáramos ya nuestra plática haciéndole honor a un excelente amigo que se nos adelantó en el camino, Armando Borjón Parga, que ya no está aquí, con un soneto a Ciudad Juárez muy característico y muy especial ahora en estas fechas, maestro. ¿Nos ayuda? Con muchísimo gusto. Es un honor leer este soneto a Ciudad Juárez del maestro Armando Borjón Parga. Soneto a Ciudad Juárez. Si allá en el cielo, mi Dios omnipotente
me hubiese preguntado antes que nada, ¿dónde quieres que de arcilla modelada tu imagen en un mundo se presente? Si me hubiese preguntado consecuente, ¿dónde quieres que surja inmaculada el alma que he de darte por morada para que vivas una vida permanente, contemplando el universo intermitente, de mundos mil y galaxias por millares? A mi Dios le hubiese contestado firmemente, quiero nacer en el mundo de los mares, en tierra azteca del México presente y en un rincón llamado Ciudad Juárez. Ay, qué hermoso. Un aplauso aquí en el estudio para el maestro. Para don Armando. Y para don Armando, en donde esté, que tuvimos el gusto de conocer y de tratar. Y precisamente abriendo con este soneto, empieza esta trilogía de Aires del Pasado, Reporteros de Ayer, de Hoy y de Siempre, de Carlos Murillo de la Cruz. Fue presentado exitosamente hace unas semanas por gente muy destacada de nuestra comunidad. Y yo quisiera que platicáramos de este conjunto de libros integrado, pero sobre todo las experiencias de don Carlos en este trayecto de hacerlo, ¿no? ¿Qué nos deja para los juarenses en este momento Carlos Murillo con este libro? Nos deja, licenciada, a todos los juarenses, creo que a todos los habitantes del estado de Chihuahua, y a quien lea esta obra, nos deja un entrañable mensaje de amor a nuestra ciudad, a nuestra casa colectiva, ahora tan dañada por gente extraña que ha venido de otras latitudes a perjudicar a los moradores de esta gran frontera mexicana. Nos deja un mensaje de amor a la casa colectiva en el primer trabajo, que es un migrante que regresa 30 años después de la Unión Americana a nuestra ciudad. Es un compendio de 3 en sí. Son 3 libros. Son 3 libros es una trilogía y yo obtuve para mi ciudad, para Ciudad Juárez, para mis amigos como usted, para sus televidentes, para todos los juarenses, yo obtuve este premio de literatura en el género de ensayo literario, entre muchos trabajos de excelente calidad. Déjenme decirles que don Carlos, él es muy modesto, pero no solamente ha obtenido esos premios, sino ha puesto a nivel nacional el nombre de Ciudad Juárez, su casa, como él lo dice, nuestra casa, muy en alto en el último festival, anduvo por ahí en Silao también, presentó el libro, estuvo en otras, en Jalisco, en la Feria Nacional del Libro, ya está caminando por allá. Está caminando por allá el libro. Entonces, fíjense qué interesante, cómo poder compartir con una persona que no nació en Ciudad Juárez, como muchos de nosotros, yo tampoco nací aquí, pero que somos juarenses de cepa, de corazón, que somos en realidad de aquí, y que hay cosas buenas en nuestra ciudad que compartir, no solamente las noticias tradicionales que vemos, y precisamente por eso me llama la atención cómo empieza la primera trilogía de este ensayo, ¿no? Que es la historia de un reportero que se va de migrante, ¿no? De migrante, al término de la década de los 60, va a conseguir chamba en lo suyo, en lo periodístico, pero no se le da. Y tiene otros trabajos y empieza en uno de ellos, en una línea aérea, American Airlines, empieza a viajar por los 5 continentes, en compañía de su esposa y de su hijo unigénito. Y regresa 30 años después para cantarle a Ciudad Juárez, y lo hace en el libro, las bondades que tiene Ciudad Juárez, los valores. O sea, es una historia verdadera de un personaje verdadero que le pidió, según entiendo, no revelar su nombre hasta que falleciera. Sí, es un discurso laudatorio a la generación de periodistas de la época de oro de la información aquí en Ciudad Juárez, en los 50, en los 60. Y entonces él me dice, en un lance de humildad suprema, me dice, no diga mi nombre, cualquiera de mi generación puede darle esta información o mejor información. Entonces no se me hace justo, no lo diga. Entonces le pidió que no lo dijera. No, hasta que pues llegue su hora,
y me dice, y que me traigan aquí a estas columnas. Se refiere al monumento al periodista. Al periodista. En la plaza que está en Insurgentes y Constitución. Eso es. Me dice, yo con gusto vendré a hacerle entonces la guardia permanente a mi ciudad, y entonces, al igual que ellos. Y entonces ahí rememoramos el concepto del periodismo y del reportero, ¿no? Sí. ¿Qué es un reportero, don Carlos? Usted que ha ido y venido y es maestro y orador y tiene tanta experiencia, ¿qué es un reportero? ¿Por qué la época de oro y hoy entonces en qué época estamos en el 2010, ya casi 2011, de la parte periodística en Ciudad Juárez? ¿Qué pasó? El personaje le llama la época de oro y yo también, porque es cuando tiene el repunte el periodismo, en base al periodismo que se hace en los Estados Unidos, sí. que vienen de allá las técnicas, incluso las entrevistas, el gran serial de entrevistas, se hace en un género que se llama la entrevista ciega. Uh-huh. Y un reportero pues es la voz, son los oídos. De lo que sucede en la comunidad. Del pueblo. Del pueblo. Del pueblo. Uh-huh. Y él lo dice en una oración que me dejó escrita en una vieja Remington que me encargó y donde se redactó este trabajo. Uh-huh. Y la deja y al último yo la encuentro y la trae como cierre el libro. La historia, sí. La historia. Uh-huh. La historia se llama El regreso del reportero. El regreso del reportero. Él ha viajado por los 5 continentes, ya no tiene medio, en 30 años no tiene medio. Escribe, pero por el placer de hacerlo y por amor al arte. Y sus lectores pues son su esposa y su hijo, uh-huh, y algunos amigos de la familia, pero ya no escribe para los medios masivos de comunicación porque no encuentra trabajo, y el trabajo que encuentra es como una especie de guía de turistas que va por el mundo y aprovecha que la compañía le da estos viajes de cortesía para llevar a su hijo, uh-huh, y a su esposa a recorrer el mundo. Una historia encantadora. Encantadora. Y luego sí, cuando llega a Ciudad Juárez, toda esa experiencia la vierte en Ciudad Juárez y finalmente va conociendo todo lo que, quién inició los burritos en Juárez y una serie de historias, ¿no?, que también nos cuenta. Yo lo invito a un café y me dice, yo prefiero los bares, son más tranquilos. Sí. Y vamos a parar a un viejo bar de la 16 de septiembre, donde están los burritos Centenario. Ajá. Y allí le digo, oiga, muy famosos también. Hoy ya tengo 32 años que no tomo. Uh-huh. Dijo, yo tengo 30 y tantos también. Pero usted toma un refresco y yo un agua mineral. Un agua mineral. Y allí sucedieron en esa vieja taberna, que tiene los muros altos como mesón antiguo. Y dice, además tiene bonitas canciones para las del recuerdo. Y empieza un arpegio, un recital enorme de buenas canciones para los que andan lejos de la patria, México lindo, uh-huh, y querido. Sí, sí, sí. Para los seres humanos que llevamos el concepto de que la vida es bella a mi manera, y de Rafael, el jibarito, ¿cómo se llama? El jibarito, no me acuerdo, pero... Rafael Hernández. Ajá. Su viejo San Juan, que él lo equipara, sí, a Ciudad Juárez. Okay. Y como cuando él estaba de migrante y pues sentía la añoranza de Ciudad Ciudad la añoranza. Juárez. Entonces, todo eso lo relata el libro, como una entrada a lo que es propiamente el tema de cantar un discurso laudatorio a una generación de periodistas, pero de cantar su amor por nuestra ciudad. Pues nos quedamos con eso en este corte y quiero decirles que están apareciendo en sus pantallas los teléfonos celulares en donde pueden adquirir este libro, que seguramente sería un regalo precioso para esta Navidad. Se los digo, es el 150-8006, el 328-7509, y también agregar a Facebook a Carlos Murillo de la Cruz, donde pueden encontrar finalmente todo el bagaje, no solamente este libro, sino cultural, de experiencia, de discurso de nuestro buen amigo que hoy nos acompaña. No se nos vayan, regresamos. Tu opinión es muy importante para nosotros. Escríbenos a análisis.dichosyhechos@gmail.com o déjanos un mensaje de voz al teléfono 690-7168. Continuamos.
Bueno, pues estamos platicando, seguimos con esta parte, esta remembranza de el reconocimiento de usted a un personaje de antaño. Eso le hace que él se abra con usted para comentarle todas estas vivencias, ¿no? Pero ¿cuál es el sentimiento de este personaje y de usted con respecto de los reporteros de hoy, de la labor periodística de hoy con los acontecimientos que nos están pasando, maestro? No, eso tiene la tesis de que hay una generación brillantísima de comunicadores actualmente. Y que está custodiada la opinión pública en esa playa de gente profesional del periodismo que incluso ya con carrera de ciencias de la comunicación, señoritas, jóvenes, con mucho entre y con un estilo pues más depurado. Pero lo dicho. Pero ¿cuál sería la diferencia entre, por ejemplo, la antigua máquina de escribir y la computadora? Yo leía por ahí que en ese trance de la máquina de escribir a la computadora se pierde el sentimiento que va, de la mano a la cabeza, ¿no? O sea, que hay ahí como que se nos fue un clic de corazón en el periodismo, ¿será? ¿Es más técnico que de sangre? Antes era como más de lucha, de corazón, de entrega. Más abrazo partido. Más abrazo partido. Sí, él describe y yo también le ayudo a describir la sinfonía que se forma con el teclado de las máquinas mecánicas. Sí, claro. Las viejas Royal, del fronterizo. Sí, ¿no? y que era una sinfonía de sonidos, la onomatopeya del tecleado creativo. Incluso el libro empieza, las teclas de la vieja Remington se fueron deslizando primero poco a poco y luego con fluidez para escribir la conmovedora historia que aquí se presenta. La Remington es de él y me la deja a mí. Se la deja a usted. A custodia porque se tiene que retirar. Dice, se la encargo, cuídela mucho. Ahora, casi escribe sola. Es una maravilla, ya lo verá. De la experiencia, ¿no? De todas las vivencias. Ahora, no se trata de quedarnos en el pasado y no estar en la tecnología, pero ¿qué pasa al sentimiento de quienes están en la parte de los reporteros? Ya no se capta tanto la sensibilidad de la gente. ¿Qué ha pasado? ¿O se sigue captando? ¿O qué está pasando? ¿Por qué el clic entre el reportero y la ciudadanía a veces se pierde? Yo creo que pues son los riesgos de la tecnología, que es la nueva reina de las comunicaciones. Y pues tiene cosas muy positivas, una fuente inacabable en la red de información que antes no se tenía. Claro. Antes tenía que irse a las enciclopedias, quien así lo quería, a los diccionarios, a las obras. Ahorita es muy fácil, le pone uno un clic y sale todo, ¿verdad? Sale todo. Pero el contacto del reportero de calle, ¿no? Con la ciudadanía se ha perdido un poco. Yo creo que es signo de los tiempos, del vértigo que se está viviendo, pero el hermoso oficio de informar seguirá siendo eternamente un hermoso oficio y seguirá siendo la misma sensibilidad purista del hombre, de la mujer que dedica sus afanes a llevar las noticias a cada uno de los hogares y de recogerlas. Muchas veces adversas. Totalmente. Se vale, maestro, manejar, claro. Porque eso ha sido una crítica al periodismo y a los medios. Es parte del poliedro noticioso. Sí, o sea, existe. Ajá. Sí, existe. ¿Cuál sería la diferencia, la manera como se tocan las cosas? Pues yo creo que la diferencia siempre, la analogía siempre ha sido el empate del vértigo con que se vive la información, por eso tan apasionante el medio periodístico. Pero hoy en día la tecnología le da una velocidad francamente desmedida. Pero la labor periodística sigue siendo hermosa, sigue siendo el mejor, dice él, el mejor oficio de cuantos ha habido y cuantos habrá. Porque está apasionado con la vivencia cotidiana. ¿Usted también? Sí, naturalmente. Por eso nos empatamos. Se empataron. Sí, nos empatamos. Y se logra, con seres humanos se logra luego hacer la empatía, química, como ¿no? con usted. Sí, pues estamos con ustedes estamos hablando a gusto. De lo nuestro. ¿Qué más nos cuenta ahí en el libro?
Pues cuenta que vienen tiempos buenos para Juárez. O sea, ese es el mensaje, y la arenga es que no cejemos, ni los comunicadores de hoy, ni los de antaño, que muchos se empeñan en decir que es la vieja guardia del periodismo. Él sostiene que es la guardia permanente del periodismo. Okay, fíjese qué belleza. Qué interesante. O sea, los que empezaron a forjar el periodismo deben de ser la guardia de lo que existe. Permanente. Permanente. Sí. O sea, como los guardianes de lo que está y de lo que viene. Aún los que ya se fueron. Ajá. Cuando llega a la Plaza del Periodista acompañada por el abogado Carlos Murillo Martínez, hijo mío. Su hijo, claro. Y por su servidor, llegamos a la plaza y empieza una verdadera cátedra de lo que es periodismo, dijo. Ellos, son 7 columnas, ellos, los que están aquí en las placas, le están haciendo la guardia permanente a nuestra ciudad. Es la guardia cívica de los comunicadores de ayer. Y él dice que vienen tiempos buenos. ¿Usted qué dice, maestro? Yo sostengo... Con todo lo que estamos viviendo, ¿no? Él es el prototipo del hombre optimista, del hombre generoso que avista el porvenir con los mejores signos. Y yo no he tenido por costumbre en mis 64 años hablar de frustraciones, hablar de borrascas, sino siempre procuro ver las cosas con optimismo. Y no hay que entonces, amigos y amigas, dejar de ver lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Es una realidad, pero también en nuestra ciudad hay gente positiva que va para adelante, como el muchacho que le empaca las cosas ahí en la tienda de conveniencia, o en el Esmar o en la Soriana, y ahí van los goles que sean susceptibles, como los reporteros que anden en la calle, como don Carlos Murillo, que está aquí presentándonos un libro que habla de algo importante y del corazón de nuestra ciudad. No se nos vaya, continuamos. Gracias. Tu opinión es muy importante para nosotros. Escríbenos a análisis.dichosyhechos@gmail.com o déjanos un mensaje de voz al teléfono 690-7168. Comprometidos con los hechos. Exactamente. Estamos aquí echando la platicada con el maestro, que siempre es un gusto. Y bueno, a ver, platíquenos un poquito, porque nos queda poco tiempo, y yo quiero que nos deleite con un poema también de don Armando Borjón Parga. ¿Qué trae el libro? ¿Qué más podemos encontrar en el libro, don Carlos? Pues aparte del mensaje de amor a Ciudad Juárez, cuando viene llegando él 30 años después por el puente, el narrador, en este caso su servidor, hace la crónica de su entrada a Ciudad Juárez. Y son, por ejemplo, dice que es una bellísima postal viniendo del lado americano hacia Ciudad Juárez. ¿En qué año regresa él, más o menos? Regresa en el 95. ¿El 95? Sí. Bueno, estamos en plena crisis del 94 y que esto y que el otro. El 94 muy complicado acá. Pasa mejor vida el fronterizo. Sí, sí. Y él se había ausentado por diversas razones del CPU y llega a tocar las puertas de su vieja casa editorial a pedir chamba. Dice, pues ahí está mi familia. Claro. Se quedó solo. Claro. Y regresa y dice, no, ya su periódico ya se fue al cielo, en el 94. 94. Luego de 51 años de ser de los 53 que componían la cadena García Balseca, el mejor. El mejor de la frontera, claro que sí. Y el mejor de México y el mejor de América Latina. Fíjese nada más, qué interesante. Y lo relata aquí, porque me lo dice, me lo va diciendo, y menciona a sus compañeros, y yo los menciono. Y también se mete a la historia ya de Ciudad Juárez, ¿no? O sea, de las vivencias, de la cotidianidad, sí, ¿no? Sí, sí. Y recorre las calles, recorre y las calles. Eso es lo las que, disfruta, se va a callejear por la frontera, lo que ya no se lo hace. que ya no se hace, digo, algunos dirán, pues ya no se puede, pues sí, cierto, pero antes de que se podía tampoco ya lo hacíamos, y ahí es la reflexión en el sentido de que a veces cuando rememoramos el pasado nos damos cuenta de todo lo que perdimos por no aprovecharlo cuando lo tuvimos, ¿no? O sea, cuando podíamos no tener rejas en los fraccionamientos ni nada, pues no salíamos a las calles porque andábamos en los carros y andábamos en otro rollo porque traíamos mucha lana todos y se cambiaban los chavos de una maquila a otro y no
no sentíamos la ciudad. Y también yo pienso que en el ámbito de los reporteros, con sus excepciones, se ha dejado ese acercamiento hacia la gente, ¿no? O sea, como que de repente algunos se dicen reporteros o periodistas y toman un nivel acá, muy acá, y se alejan de la gente. Y a mí me gustaría saber su opinión en estos momentos en donde finalmente el reportero, el periodista, es el vocero de lo que sucede en la comunidad. Sí. Y debería de ser, pues, compa, ¿no? Aquí cerquita, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje nos podríamos llevar con esto de los reporteros de hoy o de los reporteros ciudadanos que hablan a los canales en las líneas abiertas o a las radiodifusoras y que la gente quiere expresarse, don Carlos? El personaje y su servidor sostenemos que hay una nueva generación de comunicadores, realmente todos buenos. Ciertamente se va perdiendo, digamos que, algo de sensibilidad, porque antes el reportero se involucraba con los problemas de la viuda. Y no lo juzgaba, no juzgaba a la viuda, sino decía, bueno, me solidarizo contigo, ¿no? Exactamente. Sí. Con mucha facilidad hacía la nota, la crónica, el artículo, el reportaje. Sí. Y le daba secuela hasta obtener soluciones. O sea, también se convertía en un gestor de la gente. Procurador del pueblo. Procurador del pueblo. Usted lo ha dicho. Sí. Pero ¿será que los tiempos han cambiado y ya no son los mismos de la mitad de que estamos hablando de esa época, de la mitad del pasado siglo a la fecha, en que ya la población ha crecido, es inconmensurable su crecimiento, el peso de los problemas, etcétera, etcétera? Pero la gente sigue queriendo ese acercamiento, ya no lo tienen los políticos, porque bueno, ya hablamos mucho de ellos, pues por lo menos de quien vive cotidianamente, ¿no? Que es el reportero, el periodista, y que yo como ciudadano, pues igual a lo mejor también puedo reportar lo que está pasando en mi ciudad. Por eso le dimos el toque al programa también de visión del presente, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, ya lo pasado fue mejor, o no, ya lo pasado pues ya se fue y no lo tomamos. No, yo creo que hay que tomar esa guardia de la experiencia de los reporteros, del sentido del acercamiento con la gente para vivirla hoy, que tanto lo necesitamos, ¿no? ¿Cómo la ve, don Carlos? No, estoy totalmente de acuerdo con usted. Mire, el libro habla del origen o del génesis de la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez y de la Asociación Estatal de Periodistas de Ciudad Juárez, y hace referencia a quienes fueron los artífices de ambos organismos y las resistencias que hubo para crearlos, especialmente la APCJ. Y para poder hablar y decirlas, Juárez se ha caracterizado por ser bravo y echado para adelante, y ahora de repente nos arremilgamos y no decimos las cosas, ¿no? Algunos, ¿no? Entonces yo creo que hay en estos momentos en donde, como decía con quien platicó usted, con el periodista, y en su libro, pues hay que darnos un baño también de esos recuerdos que nos hacen regresar al origen de la ciudad combativa y abierta y pujante y echada para adelante que somos, y que tenemos muchas cosas buenas y que tenemos que verlas en esta Navidad que viene. Claro. Y para nosotros es un honor compartirla. Les voy a dar otra vez los números donde pueden encontrar el libro de don Carlos: 150-8006, 328-7509. Yo quiero decirles la frase de hoy, si me permite, maestro. Todos los programas damos una frase. Esta es muy especial. A lo mejor estamos peleados con alguien de nuestra familia o con algún amigo o amiga. A lo mejor no podemos dilucidar este asunto directamente, pero con el pensamiento sí podemos mandarle un mensaje de paz, de armonía en esta próxima Navidad. A lo mejor no tenemos los grandes viandas y banquetes de antaño o no podemos comer más que un pedacito de pan, pero vamos a disfrutar ese pan y vamos a hacer de estos días pues un día de reflexión y de armonía, sobre todo interna, y por eso va esta frase para ustedes. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Es de la Madre Teresa de Calcuta y es el mensaje de Dichos y Hechos y de todo su equipo en Mi Voz para ustedes, en el sentido de que pasen estos días lo más armonioso que podamos, con un toque de reflexión, con un toque de buena voluntad con nuestros vecinos, aunque sean cabezones y no los veamos bien, porque eso es lo que nuestro pensamiento, lo que va a poder generar en nuestra ciudad. Y para nosotros es un gusto que este día tan importante lo cierre el maestro Carlos Murillo de la Cruz, a quien le agradecemos su visita y lo comprometemos en regresar con
un poema de don Armando Borjón Parga, el gran maestro, amigo nuestro, que ya se nos adelantó del camino, que es Ciudad Juárez, La Rosa de los Vientos. Para todos ustedes, nuestro regalo de Navidad, lo mejor en estos días. Felicidades, maestro. Voy a ponerme de pie. Adelante. Del poeta de Juárez, don Armando Borjón Parga. Ciudad Juárez, La Rosa de los Vientos. Ciudad Juárez, ciudad mía, que te yergues orgullosa, noble, altiva, generosa, hospitalaria y bravía, con tus parques y avenidas, tus escuelas y tus templos, tus colonias distinguidas, tus fuentes y monumentos, cuna de tus grandes hombres, cuya gloria has heredado. Son tus barrios afamados, Bellavista y el Cuauhtémoc, Tiro del Norte Hospital, el Barrio Alto, Agricultura, el Arroyo Colorado, el Retiro y el Barrial. Piedras que guardan los ecos de furiosas balaceras. El Puente Alto, Palo Chino, el Panteón, la Coyotera y ese barrio tradición en la República entera de los juarenses blasón, mi barrio de la Chaveña. Trabajo y perseverancia, lema de tus campesinos, que en agrícolas ejidos, en colonias y en partidos, a fuerza de fe y constancia, tu pobre valle salobre cultivan con tal esmero, que es famoso en todo el orbe. Ciudad Juárez, ciudad mía, antigua Paso del Norte, eres templo, escuela y guía, en cultura y en deporte, bastión de la charrería y de los deportes hípicos, honor, fuerza y bizarría de tus atletas olímpicos. Por hombres de noble empeño, lucharon por el terreno de tu chamizal querido, ese hijuelo desvalido, retosador ribereño que al fin fue recuperado, que nunca estuvo perdido, pero sí anduvo extraviado. Ciudad Juárez, ciudad mía, revolucionaria ardiente, patriótica y mexicana, que bajo de tu canana das abrigo sorprendente a un verdadero aluvión de gente que en ti confía, cual tierra de promisión. Ciudad, ciudad de gran historial y virtudes tan complejas que te han hecho excepcional. Eres un punto en el mapa de renombre universal. La puerta eres de mi patria y eres caja de caudales estatal y nacional. Ciudad Juárez, India altiva de los llanos seculares, ni los extremosos climas, ni las lenguas viperinas han logrado anodadarte, porque soflama y ruindades son apenas suaves brisas comparadas con tus aires. Juárez, mi tierra querida, eres rosa de los vientos, eres tierra prometida y de México el principio. Tú diste fiel acogida y brindaste tu alimento al dorado,
al apóstol, al soldado y al patricio, antorcha de la nación, que guardas en oropel tu aduana, tu guarnición, tu misión y tu cuartel, fortín de los guerrilleros y de los hombres valientes, tierra de los mexicanos, refugio de presidentes. Los hispanos te fundaron, los indios te conmovieron, mis ancestros te amoldaron y las luchas te fundieron. Asiento de los poderes, paradigma del civismo, crisol de nuestros abuelos y yunque de nuestros hijos. Al hincarme en tus altares, reconforto mis dolores y ruego a mi soberana, la Virgen Guadalupana, que bendiga tus beldades, a el amor de mis amores, a mis hijos, a tus hombres y toda a ti, y toda a ti, Ciudad Juárez. Amigos, amigas, eso es lo que somos. Si tienen alguna duda, aquí don Carlos Murillo lo dijo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, de veras. Y Hechos con Edna Lorena Fuerte, donde la política la hacemos todos y todas.